Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jazmín Cruz Castillo y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura en Enseñanzas de las Matemáticas. Estoy cursando actualmente el primer semestre en la fase 1, Formación Matemática, que contiene el módulo 2 llamado Geometría Euclidiana y Geometría Analítica, acompañada por la profesora Fátima Whitman Aguayo. Estamos tratando o ubicando la unidad 2 en la actividad 4 llamada Identidades y Leyes. Disculpen. Bueno, hablemos de la ley de senos y la ley de cosenos. La ley de senos dice la fórmula general que es: en cualquier triángulo, la razón entre el seno de un ángulo y el lado opuesto a este ángulo es igual a la razón entre el seno de otro ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Es decir, que habrá una correspondencia de ángulos con lados, y estas son 3 y vienen y son pues igualdades. Por su parte, la ley de cosenos, en su fórmula general, dice que el cuadrado de la longitud de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble del producto de las longitudes de los otros dos lados y el coseno del ángulo entre ellos. Bien, ahora, ¿cómo saber cuándo utilizar una ley de senos o de cosenos? Bien, ok. Entonces, en el ejemplo menciona que para saber cuáles son las funciones trigonométricas que vamos a utilizar, depende ciertamente de dónde se encuentra la hipotenusa. Es decir, si la hipotenusa se encuentra en el eje de las X, utilizaremos el seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, como lo que queremos es encontrar el dato faltante, en este caso, en la primera función, vamos a despejar al cateto opuesto, que es igual al seno del ángulo por la hipotenusa. Bien, entonces, por su parte, en el coseno vamos a despejar al cateto adyacente, que es igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. Es decir, que cuando la hipotenusa se desplace por el eje de las X, vamos a utilizar el coseno. Cuando la hipotenusa se desplaza por el eje de las Y, que es el caso de aquí abajo, vamos a utilizar el seno por la hipotenusa. Bien, entonces, como se desplaza por el eje de las X, entonces podemos utilizar estas dos fórmulas en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, que es donde se encuentra igual la hipotenusa desplazada por el eje de las X. Bien, en el segundo caso, la hipotenusa está desplazada por el eje de las Y. Entonces, se utilizan las mismas funciones trigonométricas que utilizamos en estos dos casos anteriores, pero en este caso vamos a
despejar el cateto opuesto, que es el eje de las X. El cateto opuesto es igual al seno del ángulo por su hipotenusa, lo que nos daría X es igual, X, que es el dato que nos está faltando, es igual al seno del ángulo por la hipotenusa, para encontrar este lado que nos está faltando. Y de igual manera se hace en el otro cuadrante, donde el cateto opuesto se encuentra en el eje de las X. Para poder encontrar este valor, podríamos utilizar el seno o el seno o el coseno de ambos, siempre y cuando ubiquemos donde se desplaza nuestra hipotenusa. De esa manera podemos saber qué función es más adecuada respecto a la hipotenusa y a los datos que nos faltan o que son faltantes en cada uno de nuestros ejemplos o de nuestros ejercicios. Y por mi parte ha sido todo. Yo espero que esta explicación haya sido de su agrado y les haya despejado todas sus dudas. Nuevamente les reitero mi nombre es Jazmín Cruz Castillo y muchas gracias.